Yo puta nada. El Instituto Legal Educatech les da la cordial bienvenida al diplomado especializado en violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, violencia sexual, género y feminicidio, Ley 30.364, delitos contra la libertad sexual. En esta oportunidad tenemos como invitado al doctor José Mendieta Toledo, quien nos acompaña desde Ecuador. El doctor es licenciado en Ciencias Sociales, Políticas y Económicas, abogado en jurisprudencia, magíster en Derecho e Investigación Jurídica. El día de hoy nos va a presentar el tema de feminicidio. Muy buenas noches, doctor, adelante. A efecto de poder tratar el tema que se me ha pedido que hablemos el día de hoy sobre el feminicidio, nosotros tendríamos que partir referente a entender lo que, para poder llegar a eso de aquí, tendríamos que entender lo que es la perspectiva de género, por lo cual es crucial llegar a diferenciar entre los conceptos que se tienen que dar entre sexo y género, puesto que muchas veces se utilizan de forma intercambiable, aunque estos representen nociones completamente distintas. Y de lo mismo tendríamos que hablar. El sexo es lo que se refiere a las características biológicas, anatómicas, fisiológicas o cromosómicas que distinguen de las personas entre mujeres u hombres. Lo cual tendríamos que tomar en consideración para que la interpretación social y cultural de las diferencias biológicas se puedan permitir. Por su parte, lo que se refiere al género es el que engloba aquellas características que social y culturalmente se atribuyen a las personas en función de su sexo. Los doctrinarios dicen que al ser una construcción social que define roles y atributos diferenciados tanto para varones cuanto para mujeres, se establecen expectativas sobre el comportamiento y la identidad de cada grupo en los cuales se puedan ubicar. Por ejemplo, la asociación de la delicadeza, la sensibilidad, la cosificación sexual y la maternidad, por lo regular, todos lo asociamos con que es propio de la mujer. Por su parte, aquella circunstancias, aquel comportamiento de fortaleza, rudeza, de racionalidad y autonomía que tenemos los hombres, lo cual no es innato, sino el producto de la socialización y la educación a lo largo de la vida. Así lo habíamos hablado también el día de ayer, cuando nos habíamos remitido referente a lo que era la violencia, que hablamos de los 4 conceptos que se encuentran previstos en la normativa sobre violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar. Yo le digo violencia intrafamiliar, entonces habíamos llegado a distinguir. Entonces, por lo tanto, el género no es más que el conjunto de roles y atributos asignados a las personas en base a la lectura de su sexo, lo cual se trata de características económicas, de características psicológicas, jurídicas, sociales, políticas e incluso culturales que no son intrínsecamente naturales, sino que llegan a constituirse en características construidas por la cultura y que pueden llegarse a cambiar con el tiempo. Dentro del género no solamente tendríamos que diferenciar entre lo considerado femenino y masculino, sino que también establece una jerarquía entre ambas categorías, donde lo masculino es aquel que suele ser más valorado que lo femenino, según lo dicen algunos tratadistas. Esta jerarquía es parte de la base estructural que mantiene la desigualdad de género en la sociedad. Cuando yo digo que dicen algunos tratadistas, nosotros teníamos que tomar en consideración también que no siempre se trata de esta manera, puesto que muchas personas que distinguen lo que es la situación de género, por ejemplo, se refieren a que no somos iguales, lo cual no es cierto. De acuerdo a la normativa general, a los instrumentos internacionales de derechos humanos, la Constitución, la ley, dice que todos los seres humanos somos iguales ante la ley, de lo cual vamos a ir hablando sobre la igualdad tanto formal cuanto material, obviamente. Pero también tenemos nosotros que tomar en consideración es el hecho de que no por ser hombre o mujer nosotros, o identificarnos en el género masculino o femenino, tendríamos que ser de tal o cual
características o que sean aceptados o no dentro de la sociedad. Hay circunstancias en las cuales la mujer o el sexo o el género femenino obviamente impera sobre el género masculino o de los varones, y eso también nosotros tendríamos que aceptarlo, que luego lo iremos desarrollando poco a poco. Nosotros podríamos, para poderlo identificar de mejor manera, que por ejemplo, un ejemplo de lo que es el sexo es que cuando las criaturas nacen, del sexo se determina específicamente por aquellas características biológicas, como es decir, los genitales, contra los cromosomas, las hormonas. A medida que el cuerpo de esa criatura que nació, de ese bebé que nació, se convierte en niño, en adolescente, en adulto, este cuerpo va creciéndose y desarrollándose, perdón, unas diferencias que van a ser notables entre los dos tipos, masculino o femenino. Por ejemplo, en el hombre, el vello corporal, puesto que los hombres tenemos mucho más vello corporal que las mujeres. Tenemos de igual manera el ancho de los hombros, que en el hombre es característico tener los hombros un poco más ancho que las mujeres. El tono de voz, aunque hay muchos hombres que tienen el tono de voz también similar al de las mujeres, pero por lo regular el tono de voz del hombre es un poco más fuerte. Estas características se llegan a relacionar con el sexo biológico y no se encuentran sujetos a las construcciones sociales que nosotros nos referimos. Por su parte, como un ejemplo de género, nosotros tendríamos que referirnos a aquellos roles que se encuentran comprometidos con los comportamientos y las expectativas que la sociedad asigna a las personas según su sexo. Esto quiere decir que son construcciones sociales que varían con el tiempo y el contexto cultural. Por ejemplo, los roles de género que se incluyen a los hombres se los considera más racionales, menos sensibles, más centrados en la lógica, que tienen una sexualidad más vehemente, que se les atribuye ser más productivos económicamente, que es de donde el día de ayer aquellos que estuvieron presentes en el conversatorio han de recordar cuando hablábamos de la violencia económica o patrimonial, y decíamos, en lo personal considero que de ahí nacen muchos otros tipos de violencia, y así lo habíamos analizado el día de ayer. De igual manera se lo percibe como un sujeto más adecuado para el ámbito político y el liderazgo. Y esto se puede comprobar muy fácilmente con el hecho de que la mayoría de presidentes, por ejemplo, han sido varones. Hoy, claro, Perú tiene una presidente mujer y obviamente siempre se caracteriza por ese supuesto liderazgo, aunque hay que aceptar, y es la verdad, que hoy por hoy muchas mujeres están cogiendo el liderazgo político a nivel internacional, con lo cual nosotros estamos muy satisfechos por cuanto la mujer cumple un rol trascendental dentro del desarrollo de cada uno de los países. Por su parte, para las mujeres también se los asocia con que son más emocionales, son más sensibles, tienen más empatía con la sociedad, están en ese constante contacto con la sociedad, lo cual también a la larga muchos las consideramos más débiles, que son en su debilidad física, que son más propensas a ocupar roles de carácter doméstico, roles de cuidado de la familia. Se les atribuye también el hecho que la mujer, y es característica innata, son mucho más organizadas y afectivas que lo que somos los varones por su parte. Entonces, estas percepciones que nosotros tenemos entre género, a diferencia del sexo, que no son inmutables y que pueden cambiar con el tiempo y la contextura cultural, es de que el género se refleja en las expectativas de la sociedad, que como hombres y mujeres debemos comportarnos y qué roles debemos desempeñar dentro de la sociedad. La distinción entre el sexo y el género es importante para entender esas normas culturales que influyen en la percepción y en el tratamiento de las personas según su género, y el hecho de cómo estén estas percepciones dentro de la sociedad a efecto de perpetuar esos estereotipos y las desigualdades que se dan. Aunque, repito, más adelante trataremos referente a la igualdad formal y material. El género implica entonces la asignación de roles y tareas, atributos distintos a hombres y mujeres que según la sociedad y el entorno en el cual se desarrollan
permiten darles asignaciones que no se derivan automáticamente de las diferencias físicas, de las diferencias biológicas, sino que son construcciones sociales que buscan justificar con base a esas diferencias biológicas. En Perú, el Tribunal Constitucional, allá por el año 2016, relacionó la distinción y la naturaleza construida del género, señalando que la realidad biológica debe ser el único elemento determinante para la asignación del sexo o género, ya que este también es una construcción social que debe entenderse dentro de los contextos más amplios, incluyendo realidades sociales, culturales, interpersonales que las personas experimentamos a lo largo de la vida. Este reconocimiento por parte del Tribunal Constitucional peruano trasciende el efecto de que implica que el género no es una característica fija o inmutable basada únicamente en aspectos biológicos, ya que las expectativas y roles del género que son moldeados por la cultura, por las normas sociales y las experiencias personales, se tiene que entender que estas diferencias son cruciales para abordar la discriminación y la desigualdad basada en el género y para promover no la igualdad, sino una equidad entre hombres y mujeres, y que a eso tiene que propender. Decía anteriormente que todos somos iguales, pero una cosa es ser iguales y otra cosa es que haya equidad, y eso nosotros tenemos que tomar en consideración. Por ende, la violencia basada en el género se refiere a las acciones u omisiones, a las conductas que están estrechamente relacionadas con ese orden social que discrimina a las mujeres y desvaloriza lo femenino, perpetuando así las desigualdades de género, aunque la mayoría de las situaciones de violencia contra las mujeres se pueden considerar como violencia basada en género, lo cual no son completamente equivalentes, ya que la violencia basada en género pone énfasis en la imposición y en el reforzamiento de aquellos estereotipos de género. Ejemplo, tendríamos que decir que cuando las mujeres llegan a desafiar esos estereotipos de género asociados a lo femenino, pueden llegar a ser víctimas de violencia para reforzar el sistema de género. Cuando una mujer comienza a ganar más dinero, por ejemplo, cuando gana más que la pareja, ¿qué es lo que ocurre? Que esta puede sufrir violencia para instaurar o reinstaurar esa superioridad masculina dentro del hogar, porque por lo regular se considera que el hombre es el proveedor del hogar, es el protector y proveedor del hogar, y ese es un estereotipo que nosotros lo tenemos, de tal manera que en un libro que se escribió hace algún tiempo sobre la realidad del matrimonio, en el 4º capítulo hablábamos sobre, se llama el libro Cómo salvar el matrimonio. Cuarto capítulo habla sobre el padre o proveedor, y decía en una parte de esta que muchas veces al padre se lo considera como un cajero automático, y ese es el rol que nosotros los padres, los hombres, asumimos dentro del rol social y de la familia. Esa conducta por lo regular que se encuentra cuestionada es del estereotipo de dependencia de la mujer frente al hombre, con situaciones similares que ocurren cuando las mujeres llegan a socializarse con otros hombres o cuando se niega a tener relaciones sexuales. Ayer decíamos, por ejemplo, que cuando el hombre es únicamente el proveedor del hogar y la mujer solicita o pide los gastos del hogar y no accede a tener las relaciones sexuales, el hombre muchas veces, hablo comillas, chantajea a la mujer el momento en que coge y le dice: si no tenemos relaciones sexuales, pues yo no llegaré a proveer. Debemos destacar de igual manera el hecho que no sugerimos que las personas que cometen la violencia basada en género tienen como objetivo consciente reforzar los estereotipos de género. Sin embargo, que debemos llegar a examinar estructuralmente que los actos de violencia contra las mujeres se pueden identificar un patrón en el cual ellas desafían aquellos estereotipos de género que son más propensas a ser víctimas de violencia. Cuando la mujer, abro comillas cuando voy a decir esto, cuando la mujer
se levanta dentro del hogar, cuando la mujer reacciona dentro del hogar, cuando la mujer no se deja imponer lo que el hombre decide, es cuando muchas veces ocurre cualquiera de los tipos de violencia que el día de ayer hablábamos, física, psicológica, sexual, económica, patrimonial, y que yo refería a la violencia vicaria también. La violencia que se basa, no es causada únicamente en lo que es al género, sino que existen variedad de variables como es la clase, aunque parezca mentira, porque no solamente la violencia es, como la mayoría de sociedad cree, o al menos que a través de los medios de comunicación colectiva se hace conocer que la mayoría de violencia se produce en la clase baja. No es tan cierto, porque en la clase alta, me refiero a esto económicamente hablando, también se dan tipos de violencia de esta naturaleza. Otros los llegan a relacionar, y ayer lo conversábamos, con la etnia, con la religión, con la situación migratoria. Ayer estaba conectada Lorena desde los Estados Unidos y ella nos refería a la situación también allá, y en un grupo que yo tengo, y los invito a propósito a seguir un grupo de Facebook que se llama Aprendiendo Derecho, y donde compartimos muchas experiencias jurídicas referentes a diferentes áreas del derecho. Ya somos casi 48,000 integrantes en 27 países. Otra de las características también es cuando se refiere a la situación económica y a la edad de la mujer, con lo cual podría suscitarse los casos de violencia. Ese tipo que si bien es cierto pueden llegar a influir dentro de la relación de la pareja y que la mujer pueda experimentar algún tipo de violencia, estos factores individuales y contextuales como la personalidad, las creencias aprendidas que justifican la violencia, que justifican las frustraciones y la falta de lazos sociales, también pueden contribuir a esos comportamientos violentos. Ayer yo les comentaba que en el Ecuador, por ejemplo, es muy común escuchar a las mujeres indígenas o aborígenes, como quieran llamarlo, que el término que según ha dicho la ONU es de indígenas, tienen un viejo axioma que ellos dicen, aunque pegue, aunque mate, maridito es. Es lo que se refiere cuando decimos las costumbres culturales que nosotros conllevamos, la circunstancia de aquella educación que nosotros hemos recibido, entonces se llega a expresar en este axioma que yo les acabo de decir, o en este dicho, en esa creencia que tienen las mujeres en las comunidades indígenas en el Ecuador. Estoy refiriéndome referente a esto. El derecho constitucional de las mujeres a esa vida libre de violencia incluye el derecho a vivir libres de discriminación y de estereotipos de género. Los estereotipos de género que relacionan con los poderes sexistas subyacentes son la raíz de la violencia basada hacia la mujer. En el Ecuador, la Constitución en el artículo 11.2 dice, todos somos iguales ante la ley. Sin distinción, no se podrá discriminar por sexo, género, raza, color, identidad, etnia, situación política, creencias religiosas, incluso ni por pasado judicial, así dice. Y el segundo inciso del numeral segundo dice que el Estado deberá tomar las acciones afirmativas a efecto de restablecer el derecho el derecho que tienen las personas o grupos de personas que han sido constantemente discriminadas. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU ha reconocido que la violencia basada en género contra las mujeres es una forma de discriminación y que ocurre debido a aquellos estereotipos impuestos socialmente, lo cual impide el hecho de que las mujeres disfruten de sus derechos, el hecho de que las mujeres disfruten de las libertades en igualdad de condiciones con los hombres. Entonces, eso es como una antesala de la conceptualización entre sexo y género. Ahora bien, también sobre la igualdad de género, nosotros tenemos que tomar en cuenta que esta se basa en la idea de que hombres y mujeres, independientemente del sexo biológico, debemos recibir el mismo trato, debemos recibir las mismas circunstancias favorables, las oportunidades que tenemos que tener cada uno de esos, para de esta manera este tribunal que fue reconocido de igualmente ya en el Tribunal Constitucional peruano,
allá por el año 2004, donde que decía que se tiene que diferenciar entre la igualdad formal y material que me refería anteriormente, pero que se tiene que respaldar o se tiene que respetar el hecho de la igualdad entre personas, no solamente por el sexo, sino también por el género. Entonces, cuando nos referimos nosotros a la igualdad formal, significa que todas las personas deben ser tratadas de la misma manera sin considerar las diferencias particulares. Enfoque que a simple vista parece justo, pero que puede ser problemático puesto que no toma en cuenta esas desigualdades estructurales y las barreras que ciertos grupos se enfrentan históricamente. Es decir, que el trato igualitario puede ser injusto si no se ajusta a compensar las diferencias de partida. Por eso yo decía que no es que buscamos únicamente la igualdad, sino que buscamos la equidad también. Referente a la igualdad material es aquella que se refiere a que se debe proporcionar ese trato justo y equitativo en el cual se llega a considerar las diferencias y desigualdades estructurales entre personas. El Tribunal Constitucional del Perú expresó como una idea al afirmar que la igualdad jurídica presupone dar un trato igual a lo que es igual y desigual a lo que no lo es. De esta manera, el enfoque de igualdad material reconoce que a veces es necesario tratar de una manera diferente a las situaciones que son que existen desigualdades para una verdadera equidad. Me voy a poner ejemplo, los 4 dedos tenemos unos, son, digamos, con la igualdad formal, son dedos, son iguales. La equidad propendería a que todos estemos a la misma altura, para poner un ejemplo gráfico ante ustedes, ¿no es cierto? Y hay una publicación que se sube de unos 4 personas que están queriendo ver un partido de fútbol a través de una cerca, y obviamente unos más altos que otros, más pequeños, y se les pone los cajones a todos. En igualdad, a todos les ponemos 4 cajones y se igualan, pero obviamente los que son más pequeños no alcanzan a ver, y entonces dentro de esa imagen, para poderlo entender en su contexto, a los que son más pequeños, por ejemplo, les subieron 2 cajones, alcanzó la misma altura que los otros, y de esa manera, es decir, que todos gocemos de esa equidad y no solamente de la igualdad que se refiere. A eso es lo que trata de entender la igualdad material. Entonces, bajo este concepto, la igualdad de género, ¿qué es lo que busca? En que la necesidad de abordar esas desigualdades y discriminaciones históricas en contra de las mujeres y otros grupos de géneros no conformes para garantizar la igualdad de género es necesarísimo identificar y corregir las barreras estructurales que perpetúan la discriminación y el aplicar políticas que fomenten esta equidad que estamos hablando, a efecto de que esa igualdad de género no se trata de un trato idéntico, de un trato justo que corrija esas disparidades históricas y estructurales, lo cual es muy difícil decir entre la ley, sí, todos somos iguales, pero se tiene que dar ese trato justo entre cada uno de los diferentes géneros en lo que se refiere a esto. Por eso es que yo el día de ayer, aquellos que estuvieron presentes, yo decía, ¿qué es lo que ocurre con aquellos miembros de los grupos LGBTQ+, creo que hoy es el nombre? Pero bien, cuando hablábamos de que el femicidio, perdón, que la violencia contra la mujer, hablábamos que cómo es posible que solamente se refiera contra la mujer y no hablamos cuando se da la inversa. Entonces, esa igualdad también se refiere. ¿Y qué ocurre con las personas que en una relación de pareja, hombre-hombre, mujer-mujer, se podría ocurrir también? Entonces, son algunas de lo que se tiene que entender. Por lo que debemos, nosotros entonces debemos convenir que para lograr una verdadera igualdad de género se debe adoptar un enfoque de igualdad material que reconozca y aborde las desigualdades subyacentes y las barreras estructurales,
lo cual puede llegar a implicar tratamientos diferenciados y acciones afirmativas que yo le decía que el segundo inciso del numeral segundo del artículo 11 de la Constitución del Ecuador se refiere para lograr corregir la discriminación histórica y promover ese trato justo y equitativo para todas las personas, independientemente del sexo de cada uno de ellos. Una vez dada esta pequeña introducción a lo que hablamos de las diferencias entre sexo, género, el hecho de las acciones afirmativas que se puedan ver, vamos a centrarnos en el tema propiamente puesto, perdón, a conocimiento para el día de hoy. El femicidio, tenemos que partir que este se debe también a un modelo económico y social que utiliza la violencia como mecanismo para mantener ese control, especialmente contra las mujeres, para evitar que desafíen ese orden social. La violencia y su amenaza mantiene a las mujeres en esa posición que históricamente se las ha asignado, es decir, una posición de subordinación frente al poder masculino. Ese mecanismo ha funcionado de manera efectiva para asegurar que las mujeres deben permanecer en ese papel privado, en ese papel doméstico, un lugar que muchos hombres consideran sin valor. Aunque parezca mentira, aún pensamos que la mujer que pasa en el hogar no hace nada. No es mi caso muy particular, digo, por los hombres. Entonces, desde ahí, e incluso de muchas mujeres que cumplen roles independientes o de trabajo particular, consideran igualmente que la mujer en casa no hace casi nada. El femicidio se ha definido como el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer. Ese es el concepto de femicidio. El feminicidio, que es otro término que aunque muchos lo llegan a conectar, es muy distinto. Es el hecho de la muerte de la mujer y en el cual el Estado no toma las acciones legales para investigar, enjuiciar, sancionar, reparar integralmente a la víctima, en este caso los familiares de las mujeres. Por eso hay que entender que el femicidio es una cosa, es el hecho que yo mato a una mujer porque es mujer. El feminicidio es la otra cosa. Entonces, el femicidio es una de las formas más extremas y devastadoras en lo que se refiere a la violencia de género, ya que este fenómeno tiene unas raíces profundas en la historia de la humanidad que se ha venido enraizando en las estructuras patriarcales y las relaciones de poder desiguales entre hombres y mujeres. Latinoamérica ya por el año de 1995 fue pionera dentro de este campo y los amigos de Perú incluyeron ya en su normativa como un tipo penal específico. Posteriormente, claro, muchos otros países hemos ido incrementando, como Costa Rica, Chile, México, El Salvador, Ecuador en el año 2014 con el puesto en vigencia en el Código Orgánico Integral Penal, y lo cual ha permitido que se establezcan leyes, que se establezcan marcos normativos para sancionar y prevenir este crimen, lo cual históricamente tenemos nosotros también que aceptar que la violencia contra las mujeres ha sido una constante en la sociedad que enmascarada bajo la supuesta superioridad masculina y la subordinación femenina. Desde la antigua Grecia y Roma, pasando por la Edad Media y la época moderna, se han documentado casos de mujeres asesinadas por sus parejas, familiares o miembros de la comunidad, motivados en creencias misóginas y en la percepción de que la mujer es propiedad del hombre. En el siglo XX, del siglo pasado ya, el movimiento feminista y los esfuerzos de las organizaciones de derechos humanos fueron fundamentales para llegar a visibilizar y denunciar el femicidio a nivel global. Como decimos, el femicidio acuñado por la académica mexicana Marcela Lagarde contribuyó a ampliar el debate y exigir las respuestas contundentes por parte de los estados, de tal manera que en la actualidad el femicidio sigue siendo un problema alarmante a nivel mundial. La ONU, en el año 2021, dijo que se habían registrado 47,000 mujeres
asesinadas por parte de sus parejas o familiares. Cuando hablo de mujeres, pueden ser niñas, adolescentes o adultas. Son 47,000 mujeres en el año 2021 asesinadas por la pareja o miembros del núcleo familiar. Números que reflejaban en ese momento una urgencia del fortalecimiento de los marcos legales para implementar políticas públicas y efectivas que promuevan esa transformación cultural que llegue a erradicar la violencia de género en todas sus manifestaciones, que conforme decíamos el día de ayer, violencia física, psicológica, sexual y vicaria, que esperemos que en algún momento se lo incluya. Pero bien, las 4 que se encuentran previstos. Y ese círculo de violencia de género, que empezamos con el enamoramiento y empieza con la violencia verbal o psicológica, empieza con la violencia física, que puede llegar a degenerar, y luego el arrepentimiento y nuevamente el enamoramiento, y sigue ese círculo vicioso, de tal manera que muchas veces esa violencia física, que me estoy refiriendo al círculo vicioso de la violencia física, del enamoramiento, los insultos o violencia psicológica, la violencia física, puede llegar a trascender, que no se quede solamente en los golpes, sino que vaya inclusive al femicidio en contra de la víctima. Y eso nosotros tenemos que comprenderlo de esa manera. Por eso es necesario la prevención y la erradicación, como hablábamos el día de ayer. La Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, o también llamada la Convención Belén do Pará, define la violencia contra la mujer como cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público cuanto en el ámbito privado. Y así lo define en el artículo 1. De igual manera, señala que la familia o cualquier otra relación interpersonal que puede llegar a comprender la violación a los derechos que tiene la mujer, el abuso sexual, la tortura, la trata de personas, la prostitución forzada, el secuestro, el acoso sexual, mismas que además pueden llegar a ser perpetradas y toleradas por el Estado, así como por sus agentes. Así lo dice el artículo 2. Y por eso es cuando decimos que femicidio es la muerte de la mujer por el hecho de ser mujer, y el feminicidio es el hecho de que el Estado no tome las acciones a efecto de prevenir, erradicar el femicidio, investigar, sancionar este tipo de delitos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el Femicidio para América Latina, ya por el año 2006, determinaba que la violencia contra las mujeres es una situación común en nuestra región que muchas veces culmina en las muertes violentas de las mujeres. E incluso puede llegar a presentar signos de tortura, mutilaciones, sañas y la violencia sexual, que también siempre está, que se la llega a asociar por las relaciones de género, de modo que el fenómeno de los asesinatos de las mujeres es una modalidad de violencia contra la mujer que constituye un asesinato de género, por lo que es necesario llegar a considerar las particularidades que se presentan en cada uno de los países, Ecuador, Perú y el resto de Latinoamérica, para poder determinar las circunstancias que puede ser. No obstante de eso, también debemos indicar que en el mismo informe señala que es posible identificar elementos comunes en toda la región, en Latinoamérica, como es el odio, como es el desprecio, como es el desvalorizar a la mujer, aunando a la falta de unas investigaciones eficaces, a la prevención, a la sanción y la tolerancia por parte de los estados de estos asesinatos, lo cual se constituye en una total impunidad. Hace algunos meses atrás escribía yo para una revista colombiana sobre el derecho de la víctima en los procesos penales, que cuando el Estado no cumple el rol de prevenir, investigar, judicializar, sancionar al agresor o agresora, estamos hablando de los delitos en general,
está violentando el derecho humano de las víctimas. Porque los derechos humanos no son solo para el victimario, como muchas personas consideran. Cuando dicen, no, es que los derechos humanos se ponen aquí en vigencia para que los agresores, los asesinos, los delincuentes salgan libres, que no se reciban sanción. No, los derechos humanos tienen que actuarse también para garantizar los derechos de la víctima. Entonces, eso tenemos nosotros que evitar que esa impunidad se dé en todos los delitos, y en este caso que estamos hablando del femicidio. Por eso es necesario, y repito, en el grupo Aprendiendo Derecho que yo les digo, está subido ese pequeño trabajo investigativo sobre la impunidad y derechos humanos, o que el abuso de los derechos humanos permite la impunidad de los delitos a nivel general cuando los estados no cumplen los roles que tienen que ser. Esos estados latinoamericanos, que entre los cuales está Ecuador, quienes firmamos y ratificamos a los convenios internacionales o instrumentos internacionales que se han dedicado para combatir la violencia contra la mujer y los miembros del núcleo familiar, los cuales en muchos casos son incumplidos por parte de los estados al no garantizar esa vida libre de violencia para las mujeres. Entre estos podemos nosotros citar, entre algunos de los convenios que tenemos, citar el Belén do Pará, el protocolo facultativo para la Declaración y Programa de Acción de Viena, la Convención Interamericana para Prevenir, la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, algunos instrumentos internacionales que tratan de prevenir y erradicar este tipo de violencia, con los cuales garantizaríamos de igual manera. Entonces, el feminicidio, que anteriormente se encontraba previsto en el uxoricidio, y el Código Penal ecuatoriano así se refería, pero casi en todas las legislaciones hablábamos, se identificaba a las muertes de las mujeres provocadas por sus esposos, las cuales en la mayoría de los casos tenían como punto determinante los celos. En el Ecuador incluso decía que es causa eximente de responsabilidad penal el hecho de que el cónyuge llega y le encuentra a la cónyuge con su correo en el delito de adulterio. Era causa eximente de responsabilidad penal. Óigase bien, cuando el cónyuge, él, encuentra a la con el correo del delito de adulterio, era circunstancias eximentes, lo cual era un despropósito desde todo punto de vista. En la mayoría de sociedades, el hecho del asesinato ha calado de menor manera, al considerar lo que se tiene que hacerse que el esposo, en el caso de adulterio, justificando de esa manera la impunidad. Y ideológicamente, la creencia conservadora, la creencia o las costumbres patriarcales que existían dentro de esta clasificación de los casos que, repito, se daban y que a nivel de toda Latinoamérica, y me estoy refiriendo en el Ecuador, referente a que decíamos que era causa eximente también es aquí. Pero nosotros tenemos que entender que con el tiempo esta desnaturalización de los delitos o de la muerte hacia la mujer por parte de su pareja se ha ido neutralizando sin identificar la verdadera direccionalidad de la violencia víctima y victimaria. Así, en primer lugar, tendríamos que se sustituyó con el nombre de conyugicidio, el crimen del cónyuge, hombre o mujer. Y después se diluyó como homicidio o muerte natural de un hombre, término que incluía a las mujeres. Recuerden que cuando la lengua española nos dice hombres, se refería a hombres y mujeres. Hoy con el lenguaje inclusivo, que no comparto esa terminología a propósito de que cuando dicen tenemos lenguaje inclusivo, pero no aprenden el lenguaje braille y no aprenden el lenguaje de señas, por ende no es tan inclusivo que digamos. Pero bien, de esta manera los asesinatos a las mujeres se fue llegando a ser invisible ante las estadísticas institucionales por cuanto se ocultaban atrás de cifras generales. Ante esta realidad, la necesidad de llegar a evidenciar que la muerte de mujeres por razones de género llegó a conducir que autoras feministas creen una categoría
específica para este tipo de delitos. Así es, teníamos a Dador, a Mary Ann Warren, Diana Russell, tendríamos nosotros quienes utilizaron por primera vez aquel término del femicidio para nombrar el asesinato de mujeres por razones asociadas con su género, llegando a definirlo como que es la forma más extrema de violencia de género, entendida esta como la violencia ejercida por los hombres contra las mujeres en su deseo de obtener o de mantener el poder del dominio y el control del hombre hacia la mujer, produciéndose esa dentro de los núcleos familiares y tipo de violencias como la violencia sexual, etcétera, y que conlleva a la muerte de la mujer. Luego de en las muertes que se dieron allá en Ciudad Juárez, en México, por el año de 1992, Legarde, más bien, también que era una diputada mexicana, creó la categoría del feminicidio como un concepto de denuncia de la impunidad de estos delitos, identificando algo más para que los crímenes de este tipo tipo penal se extienda con el tiempo y ante la inexistencia de la obligación del Estado de Derecho bajo el cual se llega a producir la violencia sin límite y los asesinatos, quedando en la impunidad por cuanto no se investiga, no se logra un castigo, y esto ha permitido por lo cual nosotros tenemos que llegar a diferenciar estos dos términos. Femicidio, la muerte de la mujer por el hecho de ser mujer; feminicidio, cuando el Estado, la inacción del Estado en investigar los delitos o los asesinatos de las mujeres. Caso Algodoneras versus México, por ejemplo, que se sustanció en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero eso nosotros tendríamos que llegar a concordar que tanto el feminicidio, que se convierte en ese delito de Estado, no obstante, otras autoras como Carcedo, como Zagot, reivindican el término femicidio buscando conectar los crímenes con el quantum de la violencia sufrida por parte de las mujeres, que en los diferentes ámbitos de la vida social, más que con la impunidad que los rodea. Para estas autoras, el concepto de femicidio ayuda a desarticular los argumentos de que la violencia de género es un asunto meramente personal o privado, puesto que muestra un carácter profundamente social, un carácter profundamente político del resultado de esas relaciones estructurales de poder, de dominación y privilegio entre los hombres y las mujeres en la sociedad. Por todo eso aquí es que quisiera que ustedes, estimados amigos, llegasen a aceptar o a comprender que son términos similares, pero a su vez son distintos: femicidio con feminicidio, y nosotros como estudiantes permanentes del derecho, cumpliendo lo que nos dice Coitiuri en los mandamientos, estudia, puesto que el derecho se transforma constantemente y abogado que no estudia cada día será menos abogado, entendamos que son dos términos distintos, el femicidio con el feminicidio. Ahora bien, para nosotros también poder seguir entendiendo lo que es el femicidio, tendríamos que referirnos que existen, a criterio de las autoras Radford y Russell, que clasificaron el femicidio en algunas categorías, como el femicidio íntimo, que son aquellos cometidos por los hombres con quien la víctima tenía la relación familiar de convivencia o afines. El artículo 151 del Código Orgánico Integral Penal, por ejemplo, nos habla referente a la violencia, y cuando nos dice inclusive de quien haya convivido o haya vivido, también se puede llegar a considerar de igual manera como violencia. El femicidio no íntimo, que es aquellos asesinatos que cometen los hombres con quienes la víctima nunca mantuvo una relación íntima, no tuvo relaciones familiares de convivencia o afines. Por lo regular, se deriva de ese ataque sexual, en el caso de violación específicamente, porque no la conocía, no hubo ninguna relación, se convierte en un femicidio no íntimo.
También dio la característica, la clasificación como el femicidio por conexión, que se refiere a aquellas mujeres que fueron asesinadas en la línea de fuego de un hombre tratando de matar a otra mujer, que son casos de parientes y niñas y otras mujeres que intervinieron para evitar el hecho y que fueron atrapadas en la acción del femicidio. Las víctimas colaterales que dice los medios de comunicación colectiva. Entonces, también se entiende como femicidio por conexión. Segato, por su parte, explica que la relación o la reacción de odio se desata cuando la mujer ejerce la autonomía en el uso de su cuerpo, desacatando las reglas de fidelidad hacia la pareja o de celibato, lo cual accede a posiciones de autoridad o poder económico, político, que tradicionalmente son ocupadas por los hombres. En ese sentido, dice que son crímenes de poder donde la intencionalidad de matar o simplemente herir o hacer sufrir no define las diferencias, por lo que a veces es un resultado no buscado de manera deliberada por parte del agresor. Cuando yo estaba de juez de la sala de apelaciones en Babahoyo, me tocó conocer un caso, entre algunos, pero de los que me recuerdo. El hombre se fue a trabajar, regresa y le encuentra a la mujer desnuda y el amante huía del lugar. Se produjo un enfrentamiento entre los dos y la mujer por tratar de evitar que por evitar que su esposo lo persiga el amante, en la discusión, sufrió un corte, una herida, perdón, que fue imperceptible, obviamente. Y luego se descubrió que el corte o la herida fue bajo el busto, con lo cual le llegó a producir la muerte. El asunto es que ahí llegaba el femicidio, o sea, el femicidio íntimo. Pero se daba el hecho de que Fiscalía también lo quería, la acusación particular, y Fiscalía quería acusarlo de igual manera al femicidio, por el hecho de que el amante, al enterar al amante, valga la redundancia, cogió una cartuchera y se disparó y se mató. Y entonces querían que este agravante que producto de la muerte de la mujer a manos de su esposo, porque la encontró con el amante, y entonces querían poner como agravante en la muerte del amante este hecho, lo cual obviamente no tenía razón de ser, porque ese era un suicidio que era muy distinto para poder poner dentro del femicidio de esta manera o ponerle como una circunstancia agravante en el delito de asesinato o que había en contra del tercero en disputa, llamémoslo en un término jurídico, obviamente. En el Ecuador, el problema de violencia contra las mujeres se ha vuelto alarmante, puesto que según la encuesta demográfica y de salud mental infantil que se dio, el 41% de las mujeres casadas o en unión de hecho entre 15 y 49 años ha reportado haber sufrido maltratos psicológicos, verbales o de parte de su pareja. El 31% reportó una violencia física y el 12% denunciaba el caso de violencia sexual. Todos ellos que han sido perpetrados por parte de su pareja o de su expareja. Entonces, el 80% de los casos de violencia se atribuyó al esposo o al compañero actual. En términos globales, diríamos que el 14% de las mujeres reportó la violencia verbal, el 17% verbal y física, el 9% verbal, física y sexual. En total, el 46% de las mujeres unidas o en matrimonio han sufrido esos tres tipos de violencia que se encontraban previstos en la normativa penal y que de la ley de la violencia contra la erradicación, la ley de erradicación de la violencia contra la mujer y los miembros del núcleo familiar. El 10%
por su parte, de mujeres entre 15 y 49 años de edad, experimentó o denunció haber recibido violencia sexual. El 7% dijo que había sido violado y el 4% que había sufrido algún tipo de abuso sexual. Nuestra legislación penal diferencia dentro de los delitos sexuales el abuso de la violación. Entonces, que son conceptos muy, que mucha gente los trata de que sean sinónimos, pero no es así. Las cifras que yo les estoy dando sugieren entonces que la violencia sexual es más frecuente entre mujeres que residen en áreas urbanas, divorciadas, separadas o viudas, con bajos niveles de instrucción y en condiciones económicas precarias, que en la mayoría de casos esta violencia sexual, los responsables por lo regular son personas conocidas, ya que el 86% en casos de violación y en el 81% el caso de abuso sexual. Por eso, si aquí hay padres, madres, les quiero llamar a la reflexión. Cuando sus hijos, sus hijas, les digan que están sufriendo algún tipo de agresión sexual por parte del padre, del padrastro, de la madre, de la madrastra, de los tíos, de los abuelos, de los primos, pongan mucha atención, por favor, porque por lo regular estos delitos sexuales provienen del círculo familiar. Eso como en base a la experiencia que tengo en calidad de servidor judicial, ya tengo 29 años como servidor judicial, donde se ha visto muchos casos de estos en los cuales voy a poner en el caso específico que la madre no pone atención a lo que su hija le comenta y luego se pueden producir violaciones, o muchas veces dice, no, cállate por la necesidad económica que yo el día de ayer les refería, de que la violencia económica también trae como consecuencias otras. Entonces le dice, no, porque si es que yo lo denuncio a mi pareja actual, que sería el padrastro de las menores, quien provee y quien cumple con la obligación que tiene en el hogar para poder mantener. Entonces, eso nosotros tendríamos que entender que, por ejemplo, en el Ecuador se han recibido en 2 años, 2020, 2022, 157,000 casos de denuncias de violencia contra las mujeres, representando el 85.57% de las denuncias recibidas en esos años. Sin embargo, también tenemos que decir que estas no reflejan completamente la realidad o magnitud del problema, ya que la violencia a menudo no se denuncia debido a la costumbre, debido a la naturalización, debido al hecho de que creemos que es normal. Y ayer decíamos que cuando un hijo o una hija vive en un hogar donde existe violencia intrafamiliar, creemos que es normal que el hombre o la mujer pegue a su pareja, y si es que es el hombre el que golpea a la mujer, el niño cree que es normal golpear y la niña cree que es normal ser golpeada, y eso también se traslada hacia lo futuro. Por ello es necesario notar que las cifras reflejan únicamente la violencia intrafamiliar, ya que no existe leyes para que puedan sancionar en el ámbito público, como en la calle, como en el trabajo, como en las instituciones educativas y en el sector salud, aunque en esa fecha estoy hablando, aunque ya con las reformas que se han dado al Código Orgánico Integral Penal, pero muchos de esos los consideramos como contravenciones de policía, aunque también sí se están reformando. Y ayer decíamos con un colega sobre el principio de mínima intervención penal, pero el hecho de que muchas mujeres también exageran, aunque parezca mentira, y que la caballerosidad de parte del hombre hacia la mujer lo consideran también un ataque sexual, un acoso sexual es el término exacto, lo cual no siempre tiene que hacer. Referente al tema específico sobre el femicidio en el Ecuador,
Decimos que es tal el grado que se ha llegado a dar de que, por ejemplo, hubo el caso de la novia de un capitán de la policía, que era abogada ella, que llegó a la escuela de preparación de la Policía Nacional y fue asesinada dentro de la escuela. Ayer les contaba también de aquel policía que mató a su hija para no pagar pensión alimenticia. Entonces, son algunas de las circunstancias. O ese femicidio que se dio en la ciudad de Tulcán, donde un ciudadano de nacionalidad venezolana estaba con el puñal aquí a punto de matarla y la policía no podía intervenir porque, bueno, en el Ecuador, a diferencia que en el Perú, en esos momentos, el policía no podía disparar sin arriesgarse a irse preso. Y ha ocurrido algunos casos. Entonces la policía no puede hacer nada y la mató delante de toda la sociedad con cámaras de televisión, etcétera, que transmitían en vivo y en directo el hecho. Repito, también por la falta de una legislación más acorde. La Constitución del Ecuador prevé en el artículo 66.3 en los literales A y B que deben reconocerse y garantizarse a las personas el derecho a la integridad personal, que incluyen la integridad física, psíquica, la integridad moral y sexual. Dice también que se debe garantizar una vida libre de violencia en el ámbito público como privado y que el Estado debe tomar todas las medidas necesarias para prevenir, para eliminar y sancionar todo tipo de violencia. De manera especial los grupos de atención prioritaria que los prevé la Constitución ecuatoriana a partir del artículo 35, entre los cuales están las mujeres, los niños, las niñas y los adolescentes. Están las personas adultas mayores, están las personas con discapacidad y con todas las personas en situación de desventaja o vulnerabilidad, identificando, por ejemplo, a los migrantes, por ejemplo, a los PPL o personas privadas de su libertad, quienes también están dentro de los grupos de atención prioritaria. Y dice que se tienen que tomar todas las medidas a efecto de erradicar la violencia, la esclavitud y la explotación sexual. Hace unos meses atrás me invitaron a un conversatorio y hablábamos sobre la esclavitud en la actualidad y muchas personas creían que no lo hay. Pues sí lo hay el momento en que, por ejemplo, cuando se llevan a las mujeres para la explotación sexual, con lo cual muchas veces se la llega a esclavizar, pese a que hoy en la actualidad nos sorprendería, pero esa es la triste realidad. Y no solamente a mujeres, porque hay niños, hay hombres también quienes se los puede explotar sexualmente, o aquellos que los meten a minas en trabajos sin ninguna de las garantías. No solo en minas, sino en otros lugares donde se pueda explotar el trabajo, con lo cual se convierten en verdaderos esclavos. El Ecuador también debemos decir que desde el año 95 ya contamos con la ley de la violencia contra la mujer y los miembros del núcleo familiar, que se conocía como la ley 103. Luego, en agosto del 2014, cuando ya se dio el Código Orgánico Integral, que es el que está vigente, ya se integró también la ley, pero el reglamento de la ley, de esa ley, también permite acoplarlo los dos para poder sancionar este tipo de violencias en referente a aquella violencia que se comete dentro del núcleo intrafamiliar. Permitido de igual manera que se llegue a tratar de investigar y sancionar ese tipo de cosas. El Estado, quien es suscriptor, el Ecuador es suscriptor de convenios, de instrumentos internacionales que garantizan los derechos de las mujeres, en este caso, como estamos hablando, y que se tienen que ser obligatorios. ¿Por qué? Porque el artículo 3.1 de la Constitución nos dice: la principal obligación del Estado ecuatoriano es garantizar los derechos establecidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Y el artículo 424, en el segundo inciso, segundo párrafo, nos dice: la Constitución es la norma suprema dentro del país, pero los instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por el Ecuador, que sean más beneficiosos para el ser humano, prevalecerán inclusive sobre la misma Constitución. Eso es lo que se conoce en la doctrina como la supraconstitucionalidad de los derechos humanos,
que de igual manera se encuentran previstos en otras legislaciones. Recién pasó Ecuador el caso de el problema, o vivimos el problema Ecuador-México, y donde tenemos un instrumento internacional que se debió respetar por ambos países. Artículo 3, en el cual se prohibía dar, perdónenme que me traslade solamente por mencionar los instrumentos internacionales, que no se prohibía dar el asilo político a personas procesadas o perseguidas por delitos comunes, como fue el caso del ciudadano Glass, ex vicepresidente del Ecuador, porque ya hace muchos años dejó de serlo, y que de igual manera el artículo 4 también, cuando se refiere al hecho de que una vez dado el asilo político, tiene que también el Estado garantizar o dar el salvoconducto para salir. Entonces hubo una vulneración o una violación al instrumento internacional, al convenio de Caracas o al convenio del asilo político, y también hubo de parte del Ecuador al momento de haber ingresado a una embajada. Eso solamente para referirnos a los instrumentos internacionales de derechos humanos con los cuales nosotros tendríamos que tomar en cuenta. En el Ecuador, nosotros, no nosotros, sino que las estadísticas del año 2014 al año 2023 han determinado que se han cometido 689 femicidios. Y tomando en consideración que cuando se tipificó en el país, lo cual desde el año 2014, porque antes de eso teníamos el código, con el Código Orgánico Integral Penal, agosto del 2014, antes con el Código Penal cuando hablábamos del luxoricidio, que inclusive les decía que había la causa eximente de responsabilidad penal cuando el cónyuge encontrara a la cónyuge en el delito de adulterio con el correo del mismo. Distintas organizaciones de la sociedad civil revelaron que el 45 al 50% de las 689 femicidios fueron femicidios íntimos, es decir, cometidos dentro del núcleo familiar, y que también se pueden derivar del asunto sexual o de otra índole, pero dentro del núcleo familiar, es decir, el marido o la pareja de la mujer dentro de los 689 asesinatos, es decir, más o menos 344 asesinatos fueron dentro del núcleo familiar. Distintas representaciones de organizaciones han exigido y exigen la celeridad de la justicia en la aplicación de medidas de reparación, el respeto a los protocolos para las investigaciones y un diálogo directo con las autoridades. ¿Por qué? Para evitar que esto se convierta, y este fue el caso de la abogada que yo les decía que fue asesinada asesinada en el delito de femicidio dentro de la escuela de preparación de policías en la ciudad de Quito, por parte de un capitán de la policía que era instructor del mismo. Entonces, para evitarse que se dé como feminicidio, es decir, que la impunidad se cometa por parte de la inacción del Estado. Dentro de ese ciclo de impunidad que comienza en el momento mismo en que el hecho ocurre, han permitido que en el tiempo de las investigaciones sean ágiles, también permitan que se logre la investigación y la sanción. Y el caso de la abogada, que es el caso Bernal, es conocido como el caso Bernal, perdónenme que estaba haciendo memoria. El caso Bernal, que es el de la abogada que fue asesinada dentro de la escuela policial, que lo cual permitió también, no de forma inmediata, porque había videos, etcétera, con los cuales podían descubrir, pero se permitió, entre comillas, voy a decirlo, se permitió, o el femicida huyó del país y luego, bueno, fue capturado en otro país, y traído ya al Ecuador para que purgue la pena a la cual fue sancionado, en lo cual nosotros tendríamos que tomar en cuenta. Perdón. El femicidio entonces pone de manifiesto que las muertes violentas de mujeres motivadas por el odio, por el desprecio, el sentimiento de posesión del hombre hacia la mujer, se viene dando, y que el Código Orgánico Integral Penal, en el momento que lo llegó a tipificar, dejó de ser invisibles para la sociedad, por cuanto decíamos que se enmarcaban dentro de los asesinatos en general, y lo cual podía tener en consideración lo mismo. De igual manera, en el femicidio nosotros tenemos al sujeto activo, que puede ser cualquier persona o grupo de personas, incluido el Estado,
que manifieste esa conducta de agresión sexista, mientras que el sujeto pasivo necesariamente tiene que ser una mujer, siendo esta la única condición independiente para poderse considerar femicidio. El bien protegido siempre va a ser la vida. Además que el nexo causal y diferenciador entre homicidio, asesinato, es por razones de género, lo cual nos produce una situación en la que la discriminación o dominación por ser mujer se convierte en el móvil que llega a desencadenar ese ciclo de violencia intrafamiliar hasta que llegue al femicidio. Tiene que haber la existencia previa de ese odio, el menosprecio de las relaciones desiguales del hombre hacia la mujer. Por lo cual nosotros tendríamos que también tomar en consideración que el femicidio, el Código Orgánico Integral Penal, dice que es el resultado, es que la persona que como resultado de las relaciones de poder manifestadas en cualquier tipo de violencia, dé muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género, será sancionado con pena privativa de 22 a 26 años. Aquí me traslado brevemente a lo que ayer medio topamos. ¿Qué es lo que sucede cuando relación hombre-hombre es una relación homosexual, una relación de pareja, el uno mata al otro? Sería considerado simplemente asesinato, homicidio. Por eso es que México fue hacia la tendencia de prácticamente eliminar el femicidio y hoy ponerlo como un homicidio agravado, la muerte que se da a la persona dentro de la relación de pareja. Porque de esta manera damos la igualdad o la equidad a lo que hablábamos al inicio del género, que no estamos sancionando por el sexo, sino por el género. Porque en esa relación que yo les digo, hombre-hombre, relación de pareja, por sexo son los dos hombres, pero por género uno de ellos se identifica como mujer. Y para que haya esa equidad es que se está eliminando esa figura del femicidio en ese concepto, que solamente sea la muerte de la mujer por el hecho de ser mujer, sino que también se lo quiere, se lo está yendo hacia que se lo incluya como un delito de femicidio el hecho de la relación que se pueda dar en la pareja. Pero nosotros tendríamos que decir, ¿cuánto valor tiene una vida? Para organizaciones civiles, al criticar la falta de presupuestos, recursos teóricos humanos y logísticos para auxiliar a las víctimas en su territorio. En el presupuestario haremos una comparación entre los 100 millones que se destinan anualmente al sistema de privados de libertad en el Ecuador versus los 9 millones de dólares que tiene la Secretaría de Derechos Humanos. La vida del PPL en la alimentación, en el cuidado, en la salud, tiene una asignación presupuestaria de 100 millones para prevenir y erradicar los femicidios en el Ecuador. Tenemos 9 millones de dólares, con los cuales podríamos entender, obviamente, que buscan los grupos feministas que haya una mayor inversión en la prevención y en la erradicación de la violencia de género y en ese caso de los femicidios, para de esta manera también tener una mejor comprensión de lo que tendríamos que hacer. A diferencia de Ecuador, en Perú, en breves rasgos, aunque ustedes tienen mayor experiencia en razón de que manejan la normativa interna, tendríamos que decir que el Perú, aunque parezca mentira, es uno de los países que más casos de violencia en América Latina es lo que sufre la mujer. Puesto que, según los femicidios dados por el Ministerio de la Mujer, el perfil del femicidio ha ido cambiando considerablemente de tal manera que
la relación ha sido con el ex conviviente y decía que del 9% hoy se ha trasladado a más del 25% de femicidios. Por ciento que hablaban allá por el año 2009. Y de igual manera se llega a comprobar que las víctimas hoy por hoy ya son más jóvenes que lo que eran en esas fechas. Anteriormente, las víctimas tenían entre 18 y 25 años, hablábamos del 25, 26%, mientras que en la actualidad estamos hablando del 38 al 40% que las víctimas son más jóvenes. La mayoría de femicidios que ocurren en el Perú se dan entre noviembre y enero. ¿Por qué motivo? Cuando se da aquella presión por los gastos económicos que se sufre dentro del hogar, por las festividades de Navidad, de fin de año, etcétera. Entonces, esa presión, ese estrés que el día de ayer conversábamos, que nace también de la violencia de género, la violencia económica o patrimonial, también llega conlleva a los femicidios en esas fechas. Los sectores o las regiones con mayor tipos de femicidios en el Perú, por ejemplo, están por Arequipa, por Moquegua, en donde estamos hablando que de cada 100,000 habitantes presentan altos niveles de habitantes, y en Lima, a su diferencia, ocupa el 10º lugar. Tomando en consideración los niveles de población que existe entre Arequipa y Lima, obviamente es una diferencia abismal, porque Lima tiene 13, 14 millones de habitantes. Sin embargo, por cada 100,000 habitantes tiene un número inferior a las muertes que se producen en el sector o en la región de Arequipa. Pese a que se cuenta con las estadísticas, se sabe muy poco del problema del femicidio, ya que la única investigación, hasta cuando yo logré investigar, es una que se llevó a cabo por el año 2015, donde se daba los casos de que las clases de femicidio que provocaba la violencia con riesgo de femicidio, dentro del impacto haber sido víctima, en los cuales nosotros tendríamos que entender. Los factores que aumentan el riesgo de femicidio son aquellos que se derivan de actos de violencia extrema en los que las mujeres son asesinadas por el hecho de ser mujer. Y que si nos centramos en los femicidios íntimos, son aquellos que son perpetrados por las parejas o exparejas o miembros del núcleo familiar. Pero también nosotros tenemos que tomar en consideración aquellos femicidios en el grado de tentativa, que también se tiene que tomar en cuenta, que se dan dentro del entorno individual, que lo cual se podría comprender de tal manera que las variables que se presentan entre el uno y el otro, aunque un impacto menor, pero sí se vienen dando. La relación entre edad y femicidios se tiene que entender que tienen una característica de que la mujer por sí sola no es un factor significativo, pero la diferencia de la edad entre la víctima y el agresor sí lo es, puesto que aunque nos sorprenda, cuando mayor es la diferencia de edad en la relación de pareja, es menor el riesgo del femicidio. También tenemos nosotros que tomar en consideración que el círculo de violencia que yo les venía diciendo se llega a prolongar hasta llegar al femicidio cuando no ha sido controlado a tiempo, cuando no se han hecho las terapias que hablábamos ayer, de terapias familiares o terapias de pareja que permitan erradicar ese grado de violencia y que en realidad no se convierte en ese círculo de violencia que yo decía: enamoramiento, decía agresiones verbales, agresiones físicas, arrepentimiento, vuelta el enamoramiento, y sigue ese círculo vicioso hasta que muchas veces puede llegarse a dar el grado del femicidio, llegarse hasta el femicidio. También nosotros tenemos que tomar en consideración que la premeditación del agresor, en los cuales en los grados de femicidio aumentan un 77 a 78%, en lo cual a esto se refiere.
Es decir, que la planificación del femicidio se viene a dar por parte del agresor, con lo cual nosotros tendríamos que ir entendiendo que este grado de violencia acrecenta los posibles femicidios y violencia que tendríamos que tomarlas en consideración, y aunque suene repetitivo, como esa violencia sexual previa, puesto que la víctima de una violencia sexual en algún momento multiplica hasta por 4 las probabilidades de un femicidio. La justificación de la violencia, cuando la mujer justifica esa violencia que ella sufre con la probabilidad también de ser víctima con riesgo de femicidio, aumenta un 46% más o menos referente a lo que podría suceder. Es decir, que cuando la víctima calla, cuando la víctima no denuncia, aumenta esa tendencia hacia que se pueda llegar a la violencia que ha venido sufriendo, física, psicológica, sexual o económica, que cuando no la denuncia, aumenta hasta en un 46% la posibilidad de un femicidio. También nosotros tenemos que tomar en consideración en el femicidio los factores macrosociales. Esto quiere decir que debemos aumentar un mayor número de comisarías, en el caso de Perú, de unidades judiciales, unidades judiciales especializadas de violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar, que es el nombre en el Ecuador, para tratar, y también de mayores agentes de la policía que den la prevención y para lograr la erradicación de la violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar. Dentro de los efectos que el femicidio produce son los efectos como depresión, el consumo de cigarrillo, el consumo de alcohol, que muchas veces se traslada inclusive a los hijos dentro del núcleo familiar que atentan contra la salud. Nosotros tenemos que tomar en consideración que para que los estados erradiquemos la violencia de género que pueda derivarse en femicidios, tendría que haber un mayor registro de las tentativas de femicidio. Tiene que haber una mayor intervención del Estado en la educación como ente de prevención y tratamiento de violencia. Se tiene que ampliar aquellos programas para hombres agresores, las terapias familiares para que el hombre agresor no siga cometiéndolo. El hecho, como decía también, el hecho de que aumentemos las comisarías o las unidades judiciales y la policía para que se sirva como un núcleo principal para lograr que se dé la erradicación de la violencia, la prevención y la erradicación de la violencia intrafamiliar que se deriva en el femicidio. El femicidio conlleva, conforme indicaba, muchos problemas por lo regular que se derivan en los hijos, miembros de ese núcleo familiar donde se dio. Ahora sí, como para ir concluyendo, referente a esto, lo que yo les decía el día de ayer y que recién les mencionaba, ¿qué ocurre con el homicidio de las parejas dentro homosexual? Vamos a utilizar un término así, ¿no? Homosexual, lesbiano. Si la mayoría de conceptos dice que el femicidio es la muerte del hombre hacia la mujer, perdón, por el hecho de ser mujer, ¿qué va a ocurrir si es una relación lésbica cuando una mujer mata a su pareja dentro de la relación o cuando un hombre mata a su pareja dentro de la relación? Hace un año más o menos estábamos en Brasil y conversamos este tema y había una profesora paraguaya y luego de conversar extraoficialmente, digámoslo así, en un conversatorio, no en el momento del ciclo de conversaciones académicas que tuvimos, topábamos este tema y ella decía que ella era lesbiana y entonces luego de reflexionar un momento dijo, bueno, tienes razón, porque ¿qué pasa? Yo estoy muerta igual, si me mata un hombre o me mata una mujer, si fuera dentro de la relación de pareja, muerta estoy y debería recibir una misma sanción. Por ende, se tendría que acoger también aquella tendencia mexicana referente al hecho de que se trate de quitar la figura del femicidio en esa forma, sino que se convierta en un homicidio agravado
cuando se produce el homicidio dentro de la relación de pareja, para de esta manera que esa equidad que nosotros buscamos, la equidad de género, o que la equidad que se lucha todos porque se dé en una equidad de género, en realidad se dé también en los casos del homicidio de las personas dentro de